revelado. El increíble giro cuando mi hijo me dio pastillas para enfermarme y yo soy doctora. María, reconocida doctora de 45 años, miraba por la ventana de su hogar, donde las gotas de lluvia caían como lágrimas sobre el pavimento. La atmósfera en su pequeño apartamento en Guanajuato se volvió más pesada tras la discusión de esa tarde. Su hijo, Diego, un joven de 17 años, siempre tan brillante, había cruzado una línea de la que ella no podía recuperarse fácilmente. ¿Acaso no entiendes que no soy solo tu madre? Soy doctora. Había gritado al borde de las lágrimas. Pero Diego, con su ira desbordante, había respondido con un ataque de palabras que la dejaron desarmada. ¿Y qué hay de mi vida, mamá? Esa desesperación la dejaba vulnerable. La presión de mantener su prestigio profesional y, al mismo tiempo, ser una madre soltera, se multiplicaba como una enfermedad silenciosa. Esa tarde, Diego, en un arranque de frustración, le ofreció unas pastillas, asegurando que le ayudarían a sentirse mejor. María, incrédula ante la situación y sintiéndose atrapada, las tomó. No sabía que el oscuro intento de su hijo era un veneno con el que pensaba darle una lección, un grito por atención que iba más allá de palabras. A medida que el veneno comenzaba a funcionar, María sintió como su cuerpo se debilitaba. Una lucha interna se desató. ¿De verdad su hijo había querido hacerle daño? La angustia no solo se manifestaba físicamente, sino que empezaba a desgarrar algo en su interior. Preguntas y dudas se apoderaron de su mente. ¿Había ella fallado como madre? La imagen del orgullo de ser una profesional respetada se desmoronaba mientras su mente se nublaba, y de sus recuerdos surgían momentos que había ignorado. ¿Era esta la consecuencia de querer proteger a su hijo en lugar de dejarlo vivir su propia vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada segundo que pasaba, los silencios incómodos se volvían ensordecedores. La tensión entre ellos crecía, escalando hasta alcanzar niveles insoportables. ¿Acaso el amor que sentía Diego era genuino o una búsqueda desesperada por su atención? Cuando finalmente se despertó de aquel estado de confusión, encontró una carta oculta entre sus medicamentos. Era de Diego, su letra temblorosa reflejaba la lucha interna que él había estado enfrentando. Las palabras lo describían como un niño que se sentía invisible, como si cargara con un legado que no había elegido. En sus líneas, se notaba su deseo de una conexión genuina. No quería ser solo el hijo de la doctora, quería ser visto como Diego. María, sosteniendo la carta, sintió que el mundo le daba vueltas. Una decisión crucial la acechaba. Podría perdonar a su hijo y, al mismo tiempo, reflexionar sobre su propia historia como mujer y madre. La tormenta emocional que se desataba era implacable. Sus corazones parecían palpitar con la misma urgencia. Una mirada entre ellos planteaba una pregunta silenciosa, llena de carga emocional y una incertidumbre dolorosa. Al final de este primer capítulo, la tensión era casi insostenible. ¿Lograrían encontrar un camino de regreso hacia la comprensión y la sanación en medio del caos que habían creado? María respiró profundamente, sintiendo el peso de la carta en sus manos como si fuera un nuevo diagnóstico que debía interpretar. Diego había lanzado un grito de socorro, uno que resonaba en ella con una fuerza penetrante. ¿Eran esos los ecos del pasado que la llevaban a cuestionarse si realmente era una buena madre? Esa reflexión ardía en su mente mientras revisaba las palabras cargadas de dolor de su hijo. La angustia se transformaba en una mezcla de culpa, dolor e inevitables cuestionamientos sobre su carrera, su dedicación y el amor que había creado para ofrecer a su hijo. Mientras la lluvia seguía cayendo, María comprendía que el silencio que aturdía su hogar no era solo el resultado de la tormenta. Esa calma inquietante era el reflejo de sus propias dudas.
Había construido una vida en torno a ayudar a otros, pero ¿había olvidado la importancia de ayudar a Diego en su angustia? Como doctora, su vida había sido ocupar posiciones de control y autoridad. Pero, en ese preciso instante, se sintió completamente vulnerable, expuesta. La fortaleza que había mostrado frente a sus pacientes no le servía aquí. La lección que había recibido su hijo la obligaba a enfrentarse a sus propios demonios. Consciente de que quedarse en casa era como habitar un campo de minas emocionales, decidió salir. Necesitaba un espacio donde pudiera pensar con claridad y procesar la tormenta interna que la consumía. Caminó por las calles empapadas. Cada paso era un intento de recuperar el control sobre su vida. Al caminar, su mente empezó a calmarse, y tuvo tiempo para meditar sobre su relación con Diego. Podía recordar momentos felices, pero también aquellos en los que las decisiones difíciles y su dedicación al trabajo parecían eclipsar la figura de madre que realmente deseaba ser. En ese momento de reflexión, se percató de que las pastillas que había ingerido provocaron un malestar físico, pero lo que la perturbaba más eran las preguntas que habían surgido sobre su maternidad. La medicina había sido su pasión, su vocación, pero la maternidad era un camino que también debía recorrer con sabiduría y entrega. ¿Todos esos años gastando horas en el hospital, fueron en vano? El reto no era solo curar cuerpos, sino también corazones. De pronto, recordó las veces que había dejado a Diego solo para atender emergencias, convencida de que su trabajo salvaría vidas. Ese acto de sacrificio se tornó en un arma de doble filo, mientras cuidaba a otros, había descuidado su hogar. La imagen de su hijo sintiéndose invisible cobró mayor sentido. ¿Qué tan sólida era su conexión? Necesitaba reevaluar su mundo y encontrar una forma de reconciliar su rol como doctora con el anhelo de ser una madre presente. De regreso en casa, la atmósfera parecía cambiar. Los ecos de su discusión persistían, pero la determinación de sanar su relación destacaba en sus pensamientos. Así que se sentó a escribir. La carta de Diego la había inspirado a abrir un diálogo. Ella también tenía cosas que decir, sentimientos no expresados que necesitaban ser escuchados. El papel blanco esperó ansioso. Con cada palabra que fluyó de su pluma, sentía que la presión disminuía. Sin embargo, a medida que articulaba sus pensamientos, un nuevo dilema se presentaba. ¿Cómo abordar la relación con Diego después de este enfrentamiento? Un corazón partido no se repara de inmediato. La madera crujía, sería necesaria una conversación que pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. Mientras sus pensamientos se alineaban, se dio cuenta de que el momento de mostrar vulnerabilidad había llegado. La obsesión por el control había sido el gran obstáculo en su vida. Esta nueva revelación se sentía como la medicina que más necesitaba. Con un destello de esperanza, se prometió a sí misma que buscaría maneras de entender a Diego, de abrirse a su mundo y de aprender a ser vulnerable. El camino a seguir sería difícil, pero estaba lista para enfrentar el reto. Al terminar la carta, se sentó en silencio. Las palabras estaban alineadas, pero ahora necesitaba el coraje para entregarlas. La incertidumbre la envolvía de nuevo. Sería una conversación difícil, pero también su primera oportunidad de romper el ciclo de dolor. En ese momento, el timbre de la puerta resonó, interrumpiendo su ensimismamiento. Su corazón se detuvo. Era Diego. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para superar el obstáculo construido entre ellos? ¿Estaría él preparado para escuchar y dialogar? La puerta se había abierto, y con ella, un nuevo capítulo se asomaba entre ambas vidas. Pero, en el fondo de su mente, la pregunta persistía, ¿podrían reconciliar sus expectativas y temores en esta nueva etapa? María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al ver a Diego frente a ella. Su figura, algo encorvada, transmitía una mezcla de desafío y resignación. En sus ojos, buscaba respuestas, pero también un espacio para ser escuchado. La carta en su mano parecía un puente hacia la reconciliación, pero, a la vez, un recordatorio de la brecha entre ellos. Tener a su hijo ahí, tan cerca, la impulsó a tomar una decisión. Un impulso sincero la llevó a acercarse, invitándolo a entrar.
Ambos tomaron asiento, y en el silencio que impregnaba el ambiente, cada uno de ellos se sumió en sus pensamientos. La vulnerabilidad de María empezó a desnudarse. La determinación de no volver a ser la madre ausente le tejió un nuevo sentido de identidad. Mientras esperaba que Diego rompiera el silencio, su mente divagaba. Se dio cuenta de que su entorno físico era un reflejo de su estado emocional. La sala estaba desordenada, los juguetes de Diego esparcidos, y eso le pareció representativo de su propia vida, caótica y llena de prioridades mal distribuidas. Decidida a cambiar las cosas, se prometió que no desperdiciaría esta oportunidad. Finalmente, Diego rompió el hielo. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda? La simple pregunta resonó como un eco en la habitación. Esa consulta alcanzó lo más profundo de sus fracasos como madre. María recordó el momento de su carrera en el que había decidido encauzar su vida hacia la medicina con la esperanza de salvar vidas, pero nunca imaginó que la vida de una madre también requeriría de su intervención. Lo intenté, respondió María, sintiendo la culpa apretar su pecho. Pensé que si hacía bien mi trabajo, eso significaría que todo lo demás también estaría bien. Pero Diego, con una mirada desafiante, agregó, ¿así que mis sentimientos no cuentan? ¿Te parece que eso es la solución? La defensa que María había elevado empezaba a desmoronarse. Diego tocaba la herida más profunda de su relación, aquella que había sido ignorada por mucho tiempo. Al enfrentar estas críticas, sintió una mezcla de empoderamiento y dolor, una revelación inquietante descendía sobre ella, había estado más ocupada en salvar vidas ajenas que en prestar atención a la suya propia. A medida que la conversación continuaba, María se dio cuenta de que tenía que permitirle a Diego ver su propio proceso de transformación. Te escribí una carta, mencionó mientras sacaba el papel, y podía sentir cada palabra presionando contra su pecho, listas para ser liberadas. La lección de la vulnerabilidad estaba, ahora, a un paso de ser compartida. Diego la miró, su atención completamente centrada en su madre. Era el momento propicio para darle voz a su malestar. Al leer la carta en voz alta, María sintió el cambio. Cada palabra que pronunciaba sentía que la ligadura entre los dos se iba tejiendo de nuevo. Sin embargo, la conversación no estaba exenta de tensión. Sin darse cuenta, cada frase rescataba un pedazo de la historia que intentó dejar sepultada en su quehacer diario. Diego también empezó a abrirse. A veces pienso que no soy suficiente, que siempre serás la doctora ocupada. La inseguridad que encadenaba a su hijo resonaba con su propio miedo al fracaso. En ese instante, la conexión comenzó a profundizarse. Ella se dio cuenta de que enfrentar este dilema no solo era un asunto de ser madre o doctora, era la búsqueda de equilibrio personal en medio de todas sus identidades. A medida que el diálogo se tornaba más profundo, un nuevo dilema surgió, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrarle a su hijo que lo amaba? ¿Podría realmente despojarse de la imagen de doctora por un momento y ser simplemente madre? La complejidad de la maternidad, que tanto había intentado racionalizar, estaba en su cara, la imagen de una mujer que lucha entre dos mundos. Diego, estoy dispuesta a aprender a ser mejor madre, proclamó, sintiendo que las palabras eran un primer paso hacia un futuro nuevo. Pero en el fondo, sabía que las acciones necesitaban seguir el compromiso. La incertidumbre sobre el camino a seguir lo invadió de nuevo. No había un manual para esto, ni fórmulas mágicas. Era un viaje hacia lo desconocido, donde cada decisión podía ser tanto un acierto como un error. La pregunta que permanecía en su mente era clara, ¿tendría el coraje necesario para dar ese salto? Mientras la luz del atardecer se desvanecía en la ventana, ella sintió que el amor y el dolor podían coexistir. Era el eco de su propia transformación. El capítulo no estaba cerrado, y el final de uno era realmente el comienzo de otro. La puerta de un nuevo viaje se había abierto, pero su corazón latía con fuerza, sabiendo que el desafío de enfrentar el futuro no había hecho más que comenzar. Sería capaz de demostrar, no solo a Diego, sino a sí misma, que su camino era precisamente ese, aprender a amar desde la vulnerabilidad. María continuó sumida en sus pensamientos, la revelación de su propia vulnerabilidad aún resonando en su mente. Había decidido comenzar a abrirse, a mostrarse tal como era.
Sin embargo, la sensación de que podía unirse, pero también perderse, la inquietaba. El entorno, a medida que la noche caía, se tornaba más sombrío y el desorden de la sala parecía asfixiarla. No solo necesitaba enfrentar sus errores con Diego, sino también las sombras que había permitido crecer a su alrededor en su vida personal y profesional. La mañana siguiente, decidida, hizo un plan no solo para concentrarse en su papel como madre, sino también en su vida como doctora. María se dio cuenta de que, para reconciliar ambas partes de su identidad, debía trabajar en encontrar tiempo para su propio autocuidado. Durante años, había ignorado su salud emocional y física, convenciéndose de que ayudar a otros disminuiría el peso que llevaba. Pero esa idea la había llevado a dejar de lado su bienestar. Al llegar al hospital, el bullicio habitual envolvió a María. Las voces de los colegas resonaban mientras ella se dirigía a su consultorio. Sin embargo, había un cambio interno en ella. En lugar de sumergirse en la rutina de atender pacientes, decidió ser más consciente y abierta. Cuando su colega Juan le pidió ayuda con un caso complicado, ella tomó un respiro profundo y, en lugar de responder automáticamente, formuló una pregunta: ¿te has detenido a pensar en cómo este paciente puede sentirse? La respuesta de Juan fue un silencio sorprendido. Era poco común que María interrumpiera el flujo habitual de trabajo para considerar el lado emocional en lugar de centrarse en la técnica. Su acto era un pequeño pero significativo paso hacia el reconocimiento de que la medicina no solo se trataba de tratar enfermedades, sino de cuidar a seres humanos, cada uno con su propia historia de dolor y esperanzas. El resto de la jornada fue diferente. María comenzó a tomarse la libertad de hablar con sus pacientes, entender sus preocupaciones y, en última instancia, ofrecer un tratamiento más holístico. Cada interacción fue una lección sobre la conexión humana, y se sintió más viva y realizada. Eva, una paciente anciana, le dijo: nunca había tenido a una doctora que realmente escucha. Gracias por eso. Esa simple afirmación encendió una chispa de satisfacción en el corazón de María, llevándola a reflexionar sobre su nuevo enfoque. Sin embargo, al finalizar su turno, no pudo evitar que la ansiedad surgiera nuevamente. Con una mezcla de miedo e intriga, preparó su regreso a casa. ¿Sería capaz de trasladar esta transformación a su hogar, con Diego? La reconexión no solo significaba mejorar como madre, sino también enfrentar los miedos que había eludido hasta ahora sobre su papel en la vida de su hijo. Al abrir la puerta, vio a Diego en el sofá, absorto en un videojuego. Se sintió abrumada por la culpa al recordarle todos los momentos en que no había estado presente. Pero, en lugar de dejarse llevar por eso, decidió cambiar el rumbo. Se sentó junto a él y propuso: ¿te gustaría que jugáramos juntos un rato? Al verlo girarse y mirarla con sorpresa, María sintió que esa pequeña decisión podría empezar a romper las barreras que tan a menudo habían construido entre ellos. Mientras la tarde se desvanecía, María se sintió en el camino hacia algo significativo. Pero también era consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La puerta hacia un nuevo ámbito de conexión y autodescubrimiento estaba abierta. ¿Podría realmente equilibrar la vida profesional y la maternidad de una manera que beneficiara a ambos? La incertidumbre aún latía en su interior, como un recordatorio constante de que el camino de la transformación no sería fácil. Entonces un mensaje en su teléfono interrumpió su reflexión constante: ¿podemos hablar? Hay algo importante que necesito decirte, decía el texto de Juan. Una oleada de inquietud recorrió su cuerpo. ¿Qué nuevo giro podría estar por venir? María se sentó en el sofá, el teléfono en su mano, contemplando el mensaje de Juan. La incertidumbre la envolvió como una niebla densa. ¿Qué podría desear compartir en un momento como este? Las horas continuaban pasando y su mente giraba en torno a la forma en que había empezado a abrirse emocionalmente, tanto con sus pacientes como consigo misma. Cada interacción humana que había tenido durante el día le había otorgado una perspectiva nueva sobre su papel en el mundo. Decidió contestar, su corazón latiendo con fuerza. Claro, ¿de qué se trata? Lo envió y esperó, pero la respuesta no llegó inmediatamente. En cambio, se encontró observando a Diego, quien seguía enfrascado en su videojuego.
Esa situación le hizo recordar cuántas veces había dejado de lado momentos como ese, abandonada por la vorágine del trabajo y sus propios problemas. A medida que su mente viajaba por esos caminos, decidió que debía ser proactiva. Se levantó y se acercó a Diego, consciente de que este era un momento decisivo en su transformación. ¿Te gustaría jugar un poco más juntos? Podríamos explorar un nuevo nivel, sugirió con un tono amable, intentando recuperar el tiempo perdido. Diego, que la miró con sorpresa, finalmente sonrió y asintió. Mientras comenzaban a jugar, el ambiente cambió. La presión del día a día pareció desvanecerse y, entre risas y retos virtuales, empezaron a construir un puente entre ellos. María se sintió viva, deleitada por la conexión que estaban forjando. Esa pequeña decisión de jugar no solo mostraba su deseo de estar presente, sino también un compromiso con su propio bienestar y el de Diego. Una vez que la sesión de juego terminó, mientras ambos se acomodaban en el sofá, María se sintió impulsada a conversar sobre su día. Hoy, una paciente me dijo que nunca había tenido a una doctora que realmente escuchara. Eso me hizo pensar en cómo todos llevamos historias diferentes, dijo, observando el brillo en los ojos de Diego. Sin embargo, el sentimiento de satisfacción fue rápidamente eclipsado por la llegada del mensaje de Juan: ¿puedes pasar por mi oficina mañana? Es sobre un nuevo enfoque que podría cambiar nuestra práctica. Un nudo se formó en su estómago. La incertidumbre regresó. No sabía si debía estar emocionada por la oportunidad o aprensiva ante lo desconocido. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la mezcla de emociones la abrumaba. Por un lado, la gratitud por el aumento de conexión con Diego, por el otro, la pesadez de lo que posiblemente signifiquen las palabras de Juan. Finalmente, decidió que la mañana sería el momento para descubrir la verdad. Pero había un dilema. Si se trataba de un cambio radical, ¿estaría preparada para enfrentarlo? María cerró los ojos, deseando que la respuesta se revelara en sus sueños, pero sabía que la realidad no era tan sencilla. A la mañana siguiente, se sintió exhausta. La expectativa la mantenía alerta, y el temor a lo que Juan podría decir la era palpable. En su camino al trabajo, el reloj parecía moverse lentamente, una tortura anticipada antes de la revelación. Al llegar al hospital, el bullicio habitual parecía más intenso, y su mente seguía como un torbellino. Durante la reunión matutina, la ansiedad crecía. Luego llegó el momento. Juan le hizo un gesto para que entrara en su oficina. El aire se espesó. ¿Qué revelaría esa conversación? ¿Estaría dispuesta a asumir riesgos en su carrera y, al mismo tiempo, enfrentar lo que eso podría significar para su vida como madre? Mientras caminaba hacia la oficina de Juan, se sintió en una encrucijada. Todo lo que había construido, todo lo que había empezado a aceptar y sus nuevas interacciones, podrían cambiar con lo que estaba a punto de escuchar. La puerta estaba abierta, pero dentro de ella se encontraban las respuestas que podrían catalizar su transformación o desafiar todo lo que había anhelado. Al entrar, se encontró con la mirada expectante de Juan, quien comenzaba a hablar, y el sudor frío le recorrió la espalda. Era este. El momento que cambiaría su vida, o añadiría más confusión a su existencia ya complicada. La posibilidad de una nueva realidad estaba al alcance de sus manos. El aire de la oficina parecía cargado de tensión mientras Juan comenzaba a explicar su propuesta. María se sentó en una silla, sintiendo como cada palabra resonaba en su interior. Hablaba de un nuevo enfoque basado en la telemedicina, un cambio que podría revolucionar la forma en la que atendían a sus pacientes. Sin embargo, detrás del entusiasmo de su jefe, María percibía la presión de adaptarse a algo completamente diferente, un sistema que desafiaba lo que había aprendido a lo largo de su carrera. Mientras Juan explicaba la visión de la práctica, sus pensamientos comenzaron a divagar. En su mente, la imagen de Diego apareció nítida. Recordó cómo se sintió conectada con él durante su momento de juego, cómo las barreras que había levantado poco a poco empezaron a desmoronarse. Ese niño merecía una madre presente, una madre que no solo existiera en su entorno físico, sino en sus momentos de alegría. La vida profesional de María siempre había estado marcada por la competencia, las exigencias irrefrenables y el sacrificio,
pero ¿valía la pena si significaba perder el tiempo con su hijo? Juan, consciente de su silencio, le preguntó, ¿estás bien, María? La miraba con preocupación, y eso la llevó a realizar un esfuerzo consciente por reenfocar su atención en la conversación. Lo que estaba en juego no era solo su carrera, sino también la manera en que se definía a sí misma. Estoy bien, solo necesito entender la magnitud de esto, respondió, tratando de articular sus dudas. La incertidumbre se mezclaba con una chispa de curiosidad. Había algo estimulante en la posibilidad de un nuevo comienzo, pero el miedo también amenazaba con paralizarla. ¿Cómo planeas que nosotros, como médicos, mantengamos la conexión humana que tanto valoramos? Juan asintió, reconociendo su preocupación. Esa es la clave. No se trata solo de tecnología, se trata de mejorar la calidad de la atención. Podemos usar la telemedicina para llegar más lejos, sobre todo a quienes no pueden asistir a la consulta. Las palabras de Juan comenzaron a tomar forma en su mente, y el contraste entre su mundo y lo que él proponía empezó a desenmascararse. El progreso exigía cambios, y al cambiar, se arriesgaba a perder el control sobre su propia vida. A medida que la conversación avanzaba, María se dio cuenta de que ese no era solo un reto profesional, sino una oportunidad para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero, ¿estaba ella realmente lista para dar ese salto? Podría encontrar un equilibrio, pero requeriría una apertura mental que hasta ahora le había costado aceptar. El peso de sus responsabilidades como madre y su deseo de avanzar en su carrera la empujaba a cuestionar conceptos que había dado por sentados. Al final de la reunión, cuando Juan le pidió que pensara en la propuesta y le diera una respuesta, salió de la oficina con más preguntas que respuestas. Una necesidad de reevaluar su vida se instaló en su pecho. ¿Sería este el camino que la llevaría a un crecimiento profesional y personal, o un desvío que podría alejarla de lo que realmente valoraba? Mientras regresaba a su puesto, una sensación de inminente descubrimiento la golpeó. La línea entre su vida profesional y personal comenzaba a desdibujarse. Simultáneamente, la idea de que su hijo pudiera estar involucrado en su carrera la inquietaba profundamente. ¿Y si, en algún momento, la presión de su trabajo o la búsqueda de éxito la llevaron a descuidar a Diego, convirtiendo su pasión en una traición hacia lo que había construido en casa? El día avanzaba y, tras cada interacción con pacientes, sus pensamientos eran menos sobre nuevos métodos y más sobre cómo podría integrar todo esto en su vida sin sacrificar las conexiones que realmente valoraba. El fuego de la determinación comenzaba a encenderse en su interior, pero la pregunta seguía flotando. ¿Podría encontrar ese equilibrio antes de que fuera demasiado tarde? Cuando llegó a casa, Diego la miró con sus ojos curiosos. ¿Cómo te fue, mamá? La respuesta quedó atrapada en su garganta. Decidir cómo compartir su experiencia y mantener su conexión con él se convirtió en una nueva batalla personal. La lucha por equilibrar sus vidas profesionales y personales no había hecho más que comenzar, y en su fondo, María sabía que cada elección que hiciera podría transformar la esencia de su familia. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, la visión de un futuro incierto y lleno de decisiones la mantenía despierta. Pero justo cuando la oscuridad empezaba a envolver su mente, un recuerdo de sus propias aspiraciones de niña la iluminó. No era tiempo de tomar el control de su futuro, aunque eso significara desafiar sus miedos más profundos. María cerró los ojos, dispuesta a soñar con la posibilidad de una vida donde todo pudiera coexistir en armonía, pero sabiendo que el siguiente paso requeriría un coraje del que no estaba segura de poseer. Fue entonces cuando un mensaje inesperado apareció en su teléfono. La curiosidad la hizo temer por lo que podría significar. ¿Sería un nuevo desafío que pondría a prueba todo lo que había estado construyendo, justo después de la revelación de Juan? María despertó al día siguiente con el eco de la noche anterior retumbando en su mente. El mensaje en su teléfono no se había disipado, la incertidumbre de su contenido la mantenía alerta. En su camino hacia la oficina, cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de que la vida estaba llena de esperas, de decisiones que postergaba. Al llegar, el nudo en su estómago se apretó nuevamente. Había algo que la empujaba a averiguar qué contenía ese mensaje. Con un esfuerzo inconmensurable, la disposición a enfrentar lo desconocido comenzó a gestar en su interior.
Fue a su cubículo, encendió su computadora y, mientras esperaba que el sistema se cargara, sus pensamientos divagaban entre la telemedicina y la relación con su hijo. El mensaje era de una antigua colega que había decidido incursionar en un proyecto innovador relacionado con salud mental infantil. Mencionaba la necesidad de especialistas como ella, quienes podían ofrecer una perspectiva actualizada, y le invitaba a unirse a una reunión para discutir la propuesta. La tentación de un nuevo desafío, la oportunidad de crecer y aplicar lo aprendido, empezó a atraerla como un imán. A lo largo del día, María se encontró cuestionando su valor dentro de la práctica actual. Sabía que tenía habilidades valiosas, que podía contribuir de maneras que iban más allá de las consultas regulares. Sin embargo, esa misma claridad era overshadowed por voces internas que la advertían sobre el riesgo de desviarse demasiado de su rol como madre. Las dos facetas de su vida empezaron a chocar más violentamente. ¿Podía realmente hacer ambas cosas? Cada interacción con sus pacientes le recordaba lo que valía en su profesión, su capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros. Sin embargo, al ver una sonrisa en el rostro de Diego esa tarde, el conflicto interno se intensificó. La idea de ausentarse por compromisos laborales adicionales la llenó de inquietud. Necesitaba un plan, una estrategia que permitiera fusionar sus dos amores, la medicina y la maternidad. Mientras cenaban, decidió abrir la conversación con Diego. ¿Qué piensas sobre los médicos que hablan con los niños a través de pantallas?, preguntó, buscando su opinión. Me parece raro, mamá. Pero se ve divertido, respondió el niño, con esa sinceridad infantil que a veces dolía. Jorge no podía evitar preguntarse si su hijo realmente entendía el impacto de esos cambios en su día a día. Cuando se hagan grandes, quizás también haya médicos distintos. ¿Pero tú vas a estar si las cosas cambian? Ese simple comentario le atravesó el corazón. La posibilidad de perderse en el ruido del mundo profesional la aterraba. Con cada palabra, comenzaba a recordar el propósito que había abrazado al formarse como doctora, estar allí para ayudar, para sanar. Pero cada día que pasaba parecía empujarla más hacia la disyuntiva de elegir entre ser madre o médica, y cada elección privaba a la otra de espacio. Fue en ese momento que, motivada por su deseo de encontrar una solución, decidió asistir a la reunión. No podía permitir que cada cambio la despojara de su esencia. Necesitaba una voz, su voz, en una conversación que requería su experiencia pero también su dedicación a Diego. Al día siguiente, con la incertidumbre aferrándose a su pecho, se dirigió a la reunión. Cada paso se sentía como un paso hacia lo desconocido, y sin embargo, había algo en su interior que le decía que era el momento de hacer escuchar su perspectiva. Mientras entraba en la sala, el ambiente estaba impregnado de energía, de ideas en confrontación. Este era el espacio donde podía comenzar a darle forma a su futuro. Sin embargo, en el rincón de su mente, la advertencia se erguía nuevamente. ¿Sería esta la oportunidad que había buscado o la que haría tambalear cada cosa que había construido con tanto esfuerzo? A medida que la discusión comenzaba, un silencio profundo se instaló en ella. La voz de su colega resonó: ahora, hablemos sobre cómo equilibrar nuestras prácticas con los deberes familiares. Fue entonces cuando su corazón se convirtió en un tambor, latiendo al compás de un nuevo desafío que se acercaba. ¿Iba a poder realmente integrar sus pasiones sin perderse en el camino? Mientras las palabras se entrelazaban en la sala, María se dio cuenta de que esa conversación podría ser el punto de inflexión que había estado buscando, pero exactamente qué significaba eso para su vida familiar y profesional aún quedaba en la penumbra. ¿Podría realmente tenerlo todo, sin sacrificar aquello que más amaba? La tensión la rodeaba como un manto, y el futuro comenzaba a vislumbrarse ante ella, lleno de posibilidades y profundas inseguridades. María sintió como el aire se volvía denso en la sala. Las ideas brotaban rápidamente, mientras su mente trataba de absorber el contenido de la reunión y al mismo tiempo alinearlo con sus sentimientos. Al escuchar a su colega abordar el equilibrio entre la vida profesional y familiar, cada palabra resonaba en su interior, desnudando sus propias inseguridades. Era evidente que este no era solo un proyecto, era un reflejo de sus conflictos más profundos.
Podemos aprovechar la telemedicina para hacer nuestras consultas más accesibles, pero también debemos asegurarnos de que no se convierta en una carga más en nuestras vidas personales, continuó su colega, mientras María luchaba por mantener su concentración. Los comentarios siguientes giraban en torno a la flexibilidad del trabajo desde casa, un concepto que a María le resultaba tentador pero aterrador. La posibilidad de hacer su trabajo y estar presente para Diego se convertía en un seductor canto de sirena. Sin embargo, una vez más, la sombra de la duda surgió: ¿podría realmente manejar ambas responsabilidades sin comprometer su identidad como madre? La discusión avanzaba, y con cada intervención, el miedo a lo desconocido crecía. María se dio cuenta de que los demás parecían tener claridad sobre sus objetivos, mientras que ella se encontraba atrapada en un juego interno que no podía resolver. Con el corazón acelerado, comenzó a evaluar sus habilidades y, más importante aún, a construir un camino hacia donde quería ir. A lo largo de la reunión, tuvo pequeños destellos de autoconfianza que se convertían en decisiones. Al escuchar a sus colegas ofrecidos en un entorno colaborativo, una chispa de determinación se encendió en su interior. Quizás hay una manera de que pueda aportar mi experiencia sin perder el rumbo, sin renunciar a Diego, pensó. Visualizó un mundo donde su trabajo y su hogar pudieran coexistir armónicamente. Sin embargo, cada vez que comenzaba a deslizarse hacia este nuevo plan, un pensamiento la atrapaba: pero, si fallo, ¿qué pasará con mi hijo? A medida que la reunión avanzaba, la voz de su colega se desvanecía, dejando paso a un monólogo interno que la enfrentaba a una de sus decisiones más difíciles. Era el momento de hablar. Se dio cuenta de que había estado escuchando, pero no participando. Se levantó, sintiendo como la mirada de sus colegas se dirigía hacia ella. Creo que debemos considerar cómo nuestras elecciones afectan no solo nuestra carrera, sino también a nuestras familias, comenzó, sintiendo que las palabras brotaban con un peso inusitado. Quiero aportar no solo mi experiencia, sino también una visión que integre nuestro trabajo con las necesidades de nuestros hijos. A medida que articulaba sus pensamientos, la confianza crecía en su interior como una planta que abría sus hojas ante la luz del sol. Lo que comenzó como una ola de incertidumbre se transformó en un cuestionamiento más amplio de qué tipo de profesional quería ser, mientras sus colegas la escuchaban con atención. Al final de la reunión, una de las asistentes se acercó a ella. Tu perspectiva es valiosa, María. Necesitamos más voces como tú en esta conversación, dijo con sinceridad. Las palabras resonaron como un eco de validación. Aquel momento sembró una semilla de esperanza en su interior, pero también la recordó que el verdadero desafío estaba por llegar. La integración de su vida personal con la profesional no sería sencilla. Al regresar a casa, Diego la saludó con una sonrisa, y ella sintió el peso de la decisión que había tomado. Mamá, ¿cómo te fue?, preguntó, y aunque no quiso abrumarlo con sus inquietudes, su respuesta fue clara: fue un buen día, cariño. Hablé de muchas cosas importantes. Pero mientras lo decía, la preocupación brotaba en su mente. ¿Y si la nueva dirección que estaba tomando le hacía perder el contacto con lo que realmente importaba? Cada paso hacia este nuevo futuro parecía alejarla de una vida que ya conocía. La tensión mantenía su corazón latiendo rápido. Una estrategia estaba tomando forma, pero el dilema seguía ahí. La integridad de su identidad como madre y como profesional vendría con recompensas y sacrificios. Estaba lista para enfrentar el verdadero desafío que se aproximaba, el de estar presente para su hijo mientras luchaba por su propio crecimiento. Esa noche, cuando se acomodó en la cama, el murmullo de su conciencia la despertó. Decidida, sabía que debía crear un plan que no solo validara su vida profesional, sino que también honrara el papel esencial que desempeñaba como madre. La clara pregunta voltaje en su mente era: ¿qué sacrificios estoy dispuesta a hacer? El eco de esos pensamientos la llevó a una conclusión tentadora y peligrosa. Al abrir su computadora antes de dormir, su determinación se reafirmó: iba a forjar un camino que integrara ambos mundos, pero primero tenía que decidir cómo lo haría. El día siguiente prometía un nuevo reto. Sería ese el catalizador que le permitiría no solo avanzar, sino acelerarse hacia un futuro que nunca antes había imaginado, donde todo su ser pudiera florecer. Pero la inquietud la envolvía,
al intentar equilibrar los dos aspectos de su vida, podría enfrentarse a lo que estaba por venir sin perderse a sí misma en el proceso? María se despertó con la luz del sol filtrándose por la ventana. La claridad del nuevo día la inundó de determinación. Su mente bullía con ideas mientras se preparaba para ir al trabajo, sintiendo que las posibilidades, aunque titilantes, empezaban a cobrar forma. Había algo que la impulsaba a actuar, a no dejar que la incertidumbre la dominara. Mientras se vestía, su mirada se detuvo en la fotografía de Diego que adornaba el escritorio. En la imagen, él sonreía, ajeno a las tumultuosas decisiones que María enfrentaba. Esa sonrisa era un recordatorio claro de su propósito, y de repente, una idea surgió con combinaciones inesperadas, ¿y si incorporaba a Diego en su proceso de autodescubrimiento? Tal vez invitarlo a participar en algunas de sus reflexiones sobre las decisiones que estaba tomando podría no solo acercarlos, sino ofrecerle una visión diferente de cómo balancear responsabilidades. Cuando llegó a la oficina, la atmósfera era electrizante. Sus colegas estaban entusiasmados con el proyecto y había un sentido palpable de camaradería. María sintió que este ambiente era terreno fértil para plantar las semillas de su nueva estrategia. Tendría que ser honesta con ellos, a partir de esa base podría construir un camino compartido. Se unió al grupo que discutía cómo implementar la telemedicina de manera efectiva. Después de escuchar las intervenciones de sus compañeros, se armó de valor, respirando profundamente antes de hablar. Me gustaría contribuir, pero creo que debemos analizar cómo este sistema puede afectar nuestra vida familiar. ¿Podemos encontrar modos de trabajar que no sumen carga a nuestras vidas personales? La reválida de sus palabras quedó en el aire, y su corazón palpitar rápido. Era el primer paso para entrelazar su vida personal con la profesional. A medida que la conversación avanzaba, las ideas fluyeron, su propuesta fue tomando forma. Propuso que cada miembro del equipo compartiera una parte de su vida personal que se sintiera cómoda revelando. Aquella unión de experiencias comenzó a derribar murallas. Comentarios espontáneos surgieron, abriendo un espacio de comprensión y autenticidad. La clave estaba ahí, conectar en un nivel humano, más allá de roles profesionales. La emoción de compartir generó una ola de cambios en su entorno de trabajo. María, observando la evolución de la conversación, se sintió como una conductora de un nuevo enfoque. Así, la telemedicina se transformó de ser un tema frío a una oportunidad de mejorar vidas, tanto para ellos como para sus pacientes. La visión se iba concretando, y su papel se separaba de la duda hacia un lugar de empoderamiento. Las semanas siguientes fueron intensas, llenas de reuniones que se extendían más allá de lo convencional. María seguía delegando UDS y sumando voces en la discusión. En una de estas sesiones, decidió involucrar a Diego en una reunión de video. Quiero que veas lo importante que es lo que hago, y quiero que me cuentes qué piensas, le dijo antes de iniciarla. Para su sorpresa, la inocencia y sabiduría de su hijo trajeron una nueva perspectiva al equipo. Diego compartió su inquietud por el tiempo que su madre pasaba en la computadora. A veces, prefiero que estés aquí haciendo cosas en casa, en lugar de que hables con extraños. Lo que para ella era un escudo profesional, para él era una manifestación de la falta de conexión. Esas palabras se quedaron con ella y revelaron una profunda verdad, el equilibrio que tanto anhelaba debía comenzar en la radical honestidad de su diálogo familiar. Esa noche, mientras Diego dormía, María se sentó durante horas revisando sus notas y cuestionándose, ¿sería suficiente? ¿Podría seguir siendo esa madre presente y al mismo tiempo realizar un trabajo significativo? La pregunta se convirtió en un bucle repetitivo en su mente. Entonces, una revelación impactó. Podía forjar un trato con ella misma, no se debía a las expectativas externas, sino a su propia visión de lo que era ser madre y profesional. Tenía que encontrar un camino que encajara con su esencia, no con la de los demás. Inspirada, decidió crear un blog para documentar su viaje, un espacio donde pudiera explorar lo que significaba realmente equilibrar ambos mundos, un desafío que resonara con muchas madres como ella. Al día siguiente, con cada dedo que digitaba, el temor que había sentido se desvanecía. María estaba dispuesta a compartir sus luchas y éxitos, a crear una comunidad donde la autenticidad fuera la norma. Pero,
en medio de esta claridad, surgió un nuevo dilema: ¿realmente estaba lista para la atención que podría atraer su honestidad radical al presentar sus vulnerabilidades? El clic del botón publicar resonó fuertemente. Lentamente, se levantó de su silla, sintiendo una mezcla de liberación y ansiedad. Ella había abierto la puerta a un nuevo mundo, pero lo que vendría después podría desafiarla aún más que las decisiones previas. La incertidumbre del efecto que tendría en su vida familiar la persiguió mientras Marte continuaba su trabajo, preguntándose si el primer vistazo al futuro sería un regalo o un sacrificio. Ahora solo quedaba una pregunta en la mente de María: ¿cómo enfrentaría las repercusiones de su elección tan audaz? La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el pequeño apartamento de María con un brillo cálido y renovador. En su interior, una calma inesperada comenzaba a tejerse, un sentimiento de empowerment tras haber hecho el primer movimiento hacia una transformación real en su vida. El blog que había creado no era solo una plataforma, sino un reflejo de su viaje hacia el equilibrio entre su vida profesional como doctora y su rol fundamental como madre de Diego. María se sentía lista para enfrentar los desafíos que vendrían, con la convicción de que su autenticidad resonaría en muchas otras mujeres. A medida que los días pasaban, su reflexión sobre cómo combinar su vida laboral con su papel en casa se convertía en parte de su rutina. Se comprometió a ser más presente con Diego, recordando la sonrisa de su hijo como el ancla que le daba fuerza. En lugar de dejar que el trabajo la absorbiera, estableció límites. Decidió que, a partir de ese momento, dedicaría las tardes a actividades junto a él. Compartirían juegos, conversación o simplemente tiempo en silencio, sintiéndose conectados uno al otro. Este compromiso fue aplaudido en casa. Diego empezó a sonreír más, y sus ojos brillaban con una alegría renovada cada vez que compartían esos momentos. La preocupación que una vez los había dividido se esfuma lentamente, dejando espacio para la cercanía. Se sentía realizado por estar allí para él, y esta cercanía no solo beneficiaba a Diego, sino que también nutría su propio ser. Cuando compartió sus experiencias en el blog, las reacciones no tardaron en llegar. Otros padres se unieron a su conversación, brindando sus perspectivas sobre el delicado equilibrio que todos buscaban. María recibió mensajes de apoyo, agradecimiento e incluso historias similares que revelaban la vulnerabilidad que tantos ocultaban. Este nuevo entorno de diálogo la ayudó a cimentar sus enseñanzas, revalidando que era posible y esencial mantener el equilibrio entre ser una madre presente y una profesional destacada. El día que recibió una invitación para dar una charla en un evento sobre salud y familia, María sintió que era el reconocimiento de su crecimiento. Esa oportunidad sería su manera de contribuir a una comunidad que tanto le había dado. Se preparó meticulosamente, consciente de que sus palabras podrían resonar más allá de esa sala, impactando a otros en la misma lucha que había enfrentado. El evento fue electrizante. María, al estar en el escenario, habló desde el corazón. Relató su viaje, el dolor y la tristeza que experimentó al intentar elegir entre su carrera y su papel como madre. Su historia, cargada de autenticidad, logró conectar con la audiencia. La vulnerabilidad que había decidido mostrar fue recibida con aplausos y asombro. Al final de su presentación, una ovación la envolvió. La transformación que había impulsado en su hogar se reflejaba en la conexión que había establecido con las personas presentes. Al regresar a casa, con Diego esperándola ansiosamente, la madre y el hijo se abrazaron. En ese instante, María supo que había logrado algo más que una charla, había cimentado un lazo inquebrantable con su hijo a través de su viaje. Con el brillo en los ojos de Diego y el orgullo en su corazón, pudo ver que sus sacrificios habían valido la pena. Había encontrado un camino donde coexistían tanto su amor por la medicina como su amor por ser madre. María se convirtió en un símbolo de equilibrio entre lo personal y lo profesional, inspirando a otros a aceptar sus vulnerabilidades, discutir las expectativas y abrazar el compromiso con sus seres queridos. A partir de ahí, se sintió como una madre conquistadora, enfrentando el mundo con una nueva perspectiva, mostrando a todos que las complejidades de la vida no le restarían autenticidad, sino que potenciarían su riqueza y fortaleza. La lluvia, que al inicio de su historia había sido un símbolo de su soledad y dolor, ahora se transformaba en un recordatorio de que cada tormenta lleva
consigo la posibilidad de renacer. Al mirar por la ventana esa noche, María sintió que había completado un ciclo. Había construido una vida donde todo podía coexistir en perfecta armonía, una vida donde podía ser, no solo la doctora, sino también la madre que siempre quiso ser. Este fue su logro definitivo, la capacidad de combinar sus sueños profesionales con las necesidades de su hijo, logrando así una vida llena de amor, autenticidad y conexión. Con esta realización, María sabía que estaba lista para enfrentar el futuro, sin abandono ni miedo, sino con un horizonte luminoso ante ella. Ahora, te instamos a unirte a esta comunidad de transformación y superación. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias de superación lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y que mira y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este increíble viaje hacia la superación personal.